Buenos días con todos. El día de hoy mi compañera Camila Casiete y la quien les habla Doris Morón, de cuarto año de secundaria del Colegio Data Systems Ingenieros, les vamos a hablar sobre la campaña de Breña. Espero que lo disfruten. Introducción. La campaña de la Breña, llamada también Campaña de la Sierra, es la última y más larga etapa de la Guerra del Pacífico. Su nombre tiene relación con la Sierra peruana. Aquí se revela el heroísmo del pueblo peruano. Participaron hombres de pueblo, campesinos sin ninguna preparación militar. He aquí el valor de esta gesta. Fue organizada por don Andrés Avelino Cáceres, que es uno de los héroes principales peruanos de la guerra contra Chile y fue presidente del Perú en 2 oportunidades. Nació en Ayacucho el 10 de noviembre de 1836. Siendo sus padres don Domingo Cáceres y doña Justa Dorregaray. Inició su carrera militar en 1854. En 1867 se casó con Antonia Moreno Leiva. En la guerra contra Chile, combatió en las batallas de San Francisco, Tarapacá, Alto de la Alianza, San Juan y Miraflores. Entre 1881 y 1883 lideró la campaña de la Breña, logrando varias victorias como en las batallas de Pucará, Marcavalle y Concepción. Lamentablemente fue derrotado en la batalla de Huamachuco. Finalizando la guerra, fundó el Partido Constitucional y en 1886 fue elegido como presidente del Perú. Gobernó hasta 1890, tratando de acelerar la reconstrucción nacional. En 1894 fue reelegido, pero el año siguiente fue derrocado violentamente por Nicolás de Piérola. En sus últimos años ejerció funciones diplomáticas. Falleció en Lima el 10 de octubre de 1923. Al estallar la Guerra del Pacífico, tuvo una actitud sobresaliente en la defensa de la capital del Perú, Lima. Terminó cayendo en manos de los chilenos. Herido, se refugió en el hospital jesuita y consiguió fugarse a la Sierra Central, desde donde comandó una heroica resistencia frente al ejército chileno, conocida como Campaña de la Breña, con el apoyo de los campesinos de la zona. Fue conocido por sus soldados como Taita Cáceres, mientras que los chilenos la apodaron el Brujo de los Andes, debido a que solía evadir las maniobras envolventes planeadas por mucho celo por los generales chilenos, y porque actuaba con tanta fluidez que parecía estar presente en todas partes. La campaña de la Breña abarcó desde abril de 1881 hasta junio de 1884. Un grupo de batallones peruanos combatió fuertemente en las altas mesetas de la Sierra peruana contra las fuerzas chilenas. Esta campaña se basó en el dominio de los territorios peruanos por parte de los chilenos. Se realizó en la Sierra peruana, dejando a los chilenos en un territorio no muy conocido, donde debían cruzar nevadas, pasar por ríos, bordear precipicios y soportar los cambios climáticos. Batalla de Sangrar o Sangra. Duración. Ocurrió en la hacienda de Sangrar, provincia de Canta, en la Sierra de Lima, durante la primera de las expediciones chilenas en la campaña de la Breña.
en la Guerra del Pacífico. Este combate duró desde la tarde del 26 hasta las primeras horas del 27 de junio de 1881. Estuvieron en combate 14 horas seguidas. Las diferencias entre las versiones peruanas y chilena no están solo en el combate, sino en el nombre. Al principio los chilenos lo llamaban combate en cuevas, pero a comienzos del siglo XX le decían combate de Sangra, aunque su verdadero nombre es combate de Sangrar, que es el nombre correcto de la localidad. Los peruanos cumplieron su objetivo de desalojar a los chilenos de Sangrar. Batalla de Pucará. Esta se realizó el 5 de febrero de 1882 en el marco de la campaña de Breña, entre los ejércitos de Chile al mandato de Estanislao del Canto y de Perú al mandato de Andrés Avelino Cáceres, en la zona de Pucará y Marcavalle, en el departamento de Junín. El objetivo que tenían las fuerzas chilenas era capturar al llamado Brujo de los Andes, el general Avelino Cáceres, quien fue nombrado jefe político militar por Nicolás de Piérola. Fue así que en las montañas de Pucará se enfrentaron ambos ejércitos. La superioridad armamentística chilena hizo suponer por un momento que la ofensiva estaba ganada. La artillería había producido numerosas bajas del bando peruano, pero sucedió lo contrario. En cuanto la caballería chilena salió al encuentro y captura del ejército enemigo, se encontraron con la dificultoso del terreno, que hizo imposible un avance, por lo que tuvieron que hacer una retirada. La batalla que fue ganada por los peruanos, el ejército chileno huyó dejando sus municiones y pertrechos de guerra. Batalla de Marcabella. El plan de Cáceres de pasar a la ofensiva y atacar simultáneamente los destacamentos chilenos en Marcabella, La Oroya, Concepción y Pucará, aprovechando la mala condición de las tropas chilenas azotados por el tifus y la viruela, se resolvió llevar a cabo entre los días 9 y 10 de julio de 1882. Las fuerzas del coronel Máximos Tafus fueron asignadas a atacar los destacamentos de Marcabella y La Oroya, ambos con una gran relevancia estratégica. Así, el coronel Tafus, con las guerrillas de Acostambo, Ocaría, Calcabamba, Pichichanqui, junto con el batallón Tarapacá, el mando del coronel Manuel Cáceres, se dirigen hacia Marcabella, tomando por sorpresa el 9 de julio a la guarnición chilena en el lugar, compuesto por 4 compañías del batallón Santiago, comandado por Carlos Larián. El ataque fue intenso y ocurre cuando la compañía se retiraba del lugar, acatando las órdenes del coronel
Estanislaus del Canto Teaga. Batalla de Concepción. Eran aproximadamente las 2:30 p.m. del domingo 9 de julio de 1882. Las fuerzas peruanas, al mando del coronel Juan Gasto, aparecieron por los cerros que rodeaban la Concepción. Al percatarse de ellos, el capitán chileno Ignacio Carrera Pinto, quien estaba al mando de los chilenos en ese momento, pasados 30 minutos, los chilenos tuvieron que retroceder, ya que contaban con solo 77 soldados y poca artillería. Las tropas chilenas fueron derrotadas, pereciendo al final de todo su guarnición. Batalla de San Pablo. Se llevó a cabo el 13 de julio de 1882 en Cajamarca. Los peruanos atacaron a la guarnición chilena en el pueblo de San Pablo. Las fuerzas peruanas, mandados por el coronel Lorenzo Iglesias, tras un combate inicial favorable para los defensores, estos tuvieron que replegarse hacia la costa en vista de la superioridad numérica de los peruanos, teniendo que abandonar a sus heridos y enfermos en la población, los cuales son capturados por las tropas peruanas. Tras la batalla de San Pablo, se dispuso que el comandante Carvalho Orrego, con 1.200 soldados bien equipados, partieran en busca de la Iglesias. Ante ello, las tropas peruanas se retiraron a las gargantas de las cordilleras, necesarias contra la población civil que había apoyado al ejército peruano. Fueron tremendas. Los pobladores de Chota, San Luis y San Pablo y Cajamarca fueron incendiados y destruidos. A esta última ciudad se le impuso un cupo de 50.000 soles y a la de Chiclayo 30.000. En San José fueron fusilados un grupo de pescadores acusados de ser teneros, tras lo cual la población fue incendiada. Ante estos hechos, el coronel Iglesias dio lo que ha sido llamado el grito de Montán, en manifiesto a la opinión pública, dado la guerra por pérdidas, y abogaba por una paz, incluso con cesión territorial, lo que había sido rechazado por el gobierno peruano desde el inicio de la guerra. Batalla de Huamachuco. La batalla de Huamachuco ocurrió en los Andes del Perú el 10 de julio de 1883. Fue una de las batallas que puso fin a la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile. El general Andrés Avelino Cáceres, al mando del batallón peruano, decidió no tomar el camino hacia Santiago de Chuco para poder llegar a Huamachuco. Al mismo tiempo, Alejandro Gorostiaga, líder del ejército chileno, se retiraba del poblado de Huamachuco al encontrarse en posición de desventaja tras perder
vestuario y municiones. Las fuerzas peruanas sufrieron la pérdida del 50% de sus efectivos, alrededor de 80 bajas. Chile encontró 500 muertos en el campo de batalla. Por orden de Gorostiaga, los prisioneros y heridos peruanos fueron ejecutados, aduciendo que formaban parte de un ejército irregular, pero el coronel Leoncio Prado, herido gravemente en la pierna, fue capturado pocos días después y ejecutado. Tras la batalla de Huamachuco, Andrés Avelino Cáceres se retiró a Ayacucho, donde organizó un nuevo ejército. El 20 de octubre de 1883 se firmó el Tratado de Ancón, en el que se restablece la paz entre los dos países, al fin de su participación en la Guerra del Pacífico. Participación de las mujeres en la campaña de Breña. La presencia femenina en los campamentos militares fue un rasgo común en diferentes lugares en Perú. Se les conocía a estas mujeres como rabonas. Eran indígenas, compañeras y colaboradoras de los soldados. Vivían, comían, se detenían y acampaban con los soldados, expuestas a los mismos peligros y soportaban mayores fatigas. Ellas preparaban alimentos para las tropas, cargaban armas y se ubicaban en la parte trasera de la caravana. Las rabonas no participaron en los combates, pero su labor de apoyo hacía la guerra más vivible para los soldados. También colaboraban con varias tareas y fortalecían a los combatientes emocionalmente. Ellas llenaban el vacío familiar del soldado y eso contribuye a cierta solidez y estabilidad del cuerpo militar, al evitar la deserción. El hecho de que estas mujeres evitaran el retiro de los soldados indica que la labor de ellas contribuyó a que la lucha armada se mantuviese firme. Las rabonas quedaron inmortalizadas entre otros registros de nuestra historia. El nombre que más resalta de estas mujeres es la de doña Antonia Moreno de Cáceres. Fue hija de don Fulgencio Moreno y doña Antonia Leiva. Dirigió junto a su esposo, el general del ejército peruano Andrés Avelino Cáceres. Durante su adolescencia conoció a Cáceres, con quien se casó en 1867, y de cuyo matrimonio nacieron 3 hijas: Lucila Hortensia, Zoila Aurora y Rosalía Amelia. En 1872 se trasladó a Lima y residió en una gran casa que había heredado. En 1881, su esposo, luego de haber combatido en las batallas en defensa de Tarapacá, Moquegua, Tacna y Arica, se dirigió a la Sierra Central para organizar la resistencia. Moreno, en compañía de sus hijas, no dudaron en seguirle en lo que fueron las difíciles jornadas de la campaña de la Breña. Moreno tomó parte activa en esta fase de la guerra y lideró en varios momentos los batallones de la resistencia. Los campesinos indígenas la llamaban Mamacha Antonia,
expresando así su admiración por su total entrega a la causa de la defensa nacional. Finalmente hablaremos sobre el tercer bardo. Los desastres de esta campaña generaron un tercer bardo. Los civiles y militares peruanos querían poner fin a la guerra, aun al precio de la cesión territorial. El primero de estos fue Miguel Iglesias, quien fue proclamado presidente del Perú, reconocido por Chile en 1882. Aunque Cáceres logró rearmar un nuevo ejército y sitiar Lima, solo alcanzó a enfrentar a las fuerzas de Miguel Iglesias. Después de que las tropas chilenas se retiraron al haberse firmado el Contrato de Ancón, que finalizó el conflicto con la inevitable entrega del territorio peruano en disputa y marcó el comienzo de la Guerra Civil Peruana, que duró de 1884 a 1885, que enfrentó a Iglesias contra Cáceres. Y hasta aquí es el video. Muchas gracias por su atención.